¿Qué harías si descubrieras que las personas en quienes más confías te han traicionado? Julia encuentra mensajes que revelan una traición inesperada entre su esposo Andrés y su mejor amiga Carla. Devastada, debe enfrentar una dolorosa decisión. ¿Cómo cambiará su vida después de este descubrimiento? No te pierdas el desenlace de esta impactante historia. Suscríbete y dale like para más historias emocionantes. Julia se despertó con una sonrisa en el rostro, como lo hacía todos los días. Se estiró lentamente, sintiendo el calor del cuerpo de Andrés a su lado. Habían pasado una noche más tranquila, envueltos en su amor cómodo y seguro. Levantándose con cuidado para no despertarlo, Julia fue hasta la ventana y contempló la vista de la ciudad que tanto amaba. El sol ya bañaba las calles, y ella sabía que pronto tendría que prepararse para otro día de trabajo. Pero antes, realizaría su ritual matutino, un café fuerte y una llamada a su mejor amiga Carla. Mientras el café se colaba, Julia tomó el teléfono y marcó el número familiar. Carla respondió con su voz alegre de siempre, y las dos amigas comenzaron a intercambiar sus rutinas y planes para el día. Julia se sentía tan afortunada de tener a Carla en su vida. Desde que eran niñas, compartían todo, y esa amistad era uno de los pilares que sostenían la vida perfecta que Julia creía tener. Tomando su café, Julia pensó en lo bendecida que era su vida. Andrés era un compañero amoroso y dedicado, y juntos habían construido una vida estable y cómoda. Su trabajo la desafiaba y la realizaba, y su amistad con Carla la llenaba de alegría. Todo parecía tan perfecto y seguro. No podía imaginar que, pronto, esa sensación de confort y seguridad se vería perturbada de una manera que la dejaría profundamente afectada. Julia se sentía agradecida por todo lo que había logrado. Su matrimonio con Andrés era la base de su vida, y ella creía que nada podría sacudir esa unión. Habían superado juntos los desafíos de la vida, y Julia se sentía segura y amada. Su amistad con Carla también era algo precioso, una conexión que remontaba a la infancia y que la ayudaba a mantener el equilibrio en medio de la rutina. En los días que siguieron, Julia comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Andrés y Carla que la inquietaban. Andrés parecía más distante, a veces perdido en sus propios pensamientos durante las comidas. También empezó a pasar más tiempo en el trabajo, con excusas vagas sobre reuniones y proyectos urgentes. Por su parte, Carla, antes tan presente y disponible, comenzó a evitar encuentros y a responder sus llamadas con menos entusiasmo. Cuando Julia la invitaba a salir, Carla siempre tenía algún compromiso o excusa lista. Ese cambio sutil en la dinámica de su amistad la incomodaba profundamente. Inicialmente, Julia intentaba apartar esos pensamientos, convencida de que solo estaba imaginando cosas. Después de todo, Andrés y Carla eran las dos personas en quienes más confiaba. ¿Cómo podrían estar actuando de manera extraña? Se sentía culpable por siquiera considerar la posibilidad de que algo estuviera mal. Sin embargo, la sensación de incomodidad dentro de Julia crecía día a día. No podía dejar de notar los pequeños detalles que la hacían cuestionar la situación. Andrés parecía más tenso y distante, y Carla, antes tan cercana, ahora parecía evitarla. Julia sabía que necesitaba investigar, aunque eso la hiciera sentirse traidora de la confianza de aquellos a quienes amaba. Poco a poco, Julia comenzó a reunir pistas y a observar con más atención los comportamientos de Andrés y Carla. Se encontraba analizando cada palabra, cada gesto, tratando de entender qué podría estar ocurriendo. Su corazón latía acelerado, y sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en la posibilidad de que algo estuviera mal. A pesar de su naturaleza confiada y optimista, Julia no podía seguir ignorando las sospechas que crecían dentro de ella. Su vida perfecta parecía desmoronarse, y sabía que necesitaba enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Su confianza inquebrantable estaba siendo puesta a prueba, y temía las consecuencias que esta revelación podría traer. Julia sentía su corazón latir acelerado mientras sostenía el celular de Andrés en sus manos temblorosas. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, de invadir la privacidad de quien juró amar y confiar para siempre.
pero la intuición que la atormentaba era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Con dedos temblorosos, Julia desbloqueó el dispositivo y comenzó a examinar los mensajes. Sabía exactamente qué buscaba, aunque su corazón suplicaba no encontrar nada. Pero, para su horror, las evidencias se hicieron claras e innegables. Allí, frente a sus ojos, estaba un intercambio de mensajes apasionados entre Andrés y Carla. Las palabras eran íntimas y cargadas de emoción, dejando claro que habían traicionado la confianza de Julia de una manera impensable. Esas dos personas, en quienes ella confiaba más que en nadie, se habían involucrado en una relación secreta a sus espaldas. Julia sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Toda su vida perfecta, construida con tanto cuidado y dedicación, se desmoronaba ante sus ojos. Su confianza, su seguridad, todo había sido traicionado por las dos personas más importantes de su vida. Las lágrimas caían por el rostro de Julia mientras releía los mensajes, incapaz de creer lo que estaba viendo. Andrés y Carla, su mejor amiga desde la infancia, se habían involucrado en una relación a sus espaldas. Toda su realidad parecía deshacerse, y se sentía perdida, traicionada y profundamente herida. Julia sabía que nada sería lo mismo. Su vida perfecta, su sensación de seguridad, todo había sido sacudido de una manera que no sabía si podría superar. Se sentía sola, engañada y devastada. En ese momento, su dolor era tan grande que apenas podía imaginar cómo lidiaría con esta revelación abrumadora. En cuanto Andrés salió del baño, Julia lo miró con el celular en las manos, las pruebas de la traición expuestas delante de él. Su corazón latía acelerado, el dolor y la rabia mezclándose en su pecho. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Andrés?», gritó ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Con Carla, mi mejor amiga? ¿Todo esto a mis espaldas?». Andrés parecía sorprendido, balbuceando en su intento de justificarse. «Julia, yo no sé qué decir. Todo ocurrió tan rápido, no lo planeé». Sus palabras solo aumentaron la furia de Julia. «¿No lo planeaste? Entonces, ¿fue un accidente? ¿Se besaron por accidente?». Ella sacudió la cabeza, incrédula. «No me vengas con excusas, Andrés. Vi los mensajes, sé la verdad». Incapaz de soportar más, Julia tomó el teléfono y marcó el número de Carla. Su mejor amiga respondió con su voz relajada, sin saber que su vida estaba a punto de desmoronarse. «Carla, necesito hablar contigo». «Ahora». La voz de Julia tembló, y Carla inmediatamente notó que algo estaba mal. «¿Qué pasa, Julia?». «Pareces alterada». «Sabes muy bien qué pasó», respondió Julia, con la rabia evidente en cada palabra. «Sé todo, Carla. Sobre ti y Andrés». Un pesado silencio se instaló en la línea. Carla no podía encontrar palabras para defenderse. Su silencio era más elocuente que cualquier excusa que pudiera ofrecer. Julia sintió que su corazón se rompía. Su amistad de años, su confianza inquebrantable, todo había quedado reducido a nada. Se sentía traicionada, engañada por las dos personas en quienes más confiaba. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Mientras Julia miraba a Andrés y a Carla, su mundo parecía haberse desmoronado por completo. Todo lo que creía, todo lo que consideraba seguro y confiable, había sido reducido a cenizas. Su matrimonio, su amistad, su vida perfecta, todo había sido manchado por la traición de aquellos en quienes más confiaba. Las lágrimas caían por su rostro, pero Julia sabía que no podía permitirse ser débil. Necesitaba tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Su cordura y dignidad estaban en juego. Con el corazón roto, Julia miró a Andrés y Carla, quienes ahora la miraban con culpa y arrepentimiento. Sabía que nada de lo que dijeran podría borrar el dolor que sentía. Sus palabras, antes tan confortantes, ahora sonaban vacías y sin sentido. Julia respiró hondo y tomó su decisión. «No puedo seguir viviendo en esta mentira.
mi matrimonio y mi amistad han sido destruidos por ustedes. No puedo confiar más en ninguno de los dos. Andrés intentó acercarse, suplicando perdón, pero Julia levantó la mano, deteniéndolo. No, Andrés. Se acabó. No puedo quedarme contigo después de esto. Y tú, Carla. Se volvió hacia la amiga, sintiendo su corazón romperse. Nuestra amistad se acabó. No puedo seguir viéndote de la misma manera. Con determinación, Julia recogió sus cosas y salió de esa casa, dejando atrás todo lo que alguna vez había sido su vida perfecta. Sabía que esa elección cambiaría su futuro para siempre, pero no veía otra alternativa. Su cordura y dignidad estaban en juego, y no podía seguir viviendo en esa mentira. El camino por delante sería arduo e incierto, pero Julia estaba decidida a reconstruir su vida, a encontrar la fuerza para seguir adelante. Sabía que el proceso sería doloroso, pero era la única manera de liberarse de la traición que la había consumido. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero Julia estaba decidida a encontrar su propia felicidad, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que alguna vez había considerado suyo. Con el corazón apretado, Julia comenzó a organizarse para dejar todo atrás. Sabía que no podía seguir en esa casa, en esa vida que había sido tan cuidadosamente construida, ahora manchada por la traición de Andrés y Carla. Reuniendo su ropa y sus pertenencias más esenciales, Julia se movía con determinación, negándose a mirar atrás. Andrés la imploraba, desesperado, pidiendo perdón, pero Julia mantuvo su resolución. No podía confiar más en él, no después de todo lo que había descubierto. Mientras cargaba sus maletas, Julia sintió una punzada en el pecho al pensar en Carla. Su mejor amiga desde la infancia, aquella con la que había compartido tantas memorias, ahora era una desconocida. Julia envió un último mensaje, diciendo que ya no había más espacio para Carla en su vida. Necesitaba cortar todos los lazos, bloquear todos los contactos, para poder empezar de nuevo. Al salir de esa casa, Julia sintió una mezcla de alivio y tristeza. Todo lo que había construido, todos los sueños que había alimentado, ahora estaban destrozados. Pero sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira, en esa traición. Su cordura y dignidad estaban en juego, y necesitaba liberarse, incluso si eso significaba comenzar desde cero. Con el corazón pesado, Julia se subió a su coche y condujo, sin saber exactamente a dónde iría. Solo sabía que necesitaba alejarse de ese lugar, de esas personas que alguna vez habían sido tan importantes en su vida. Era hora de empezar de nuevo, de encontrar su propia felicidad, incluso si el camino por delante era incierto y desafiante. Mientras conducía, Julia sentía las lágrimas correr por su rostro. Había perdido tanto, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Decidida a reiniciar su vida, Julia se mudó a otra ciudad, buscando alejarse de todo lo que la recordaba a su pasado. Sabía que necesitaba un nuevo ambiente, lejos de las memorias dolorosas que la atormentaban. Al llegar a su nuevo hogar, un pequeño apartamento alquilado, Julia sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estaba sola, pero, al mismo tiempo, libre del dolor y la traición que habían consumido su vida. Poco a poco, comenzó a establecerse, encontrando un nuevo trabajo que la desafiaba y mantenía ocupada. En los primeros días, Julia se sentía perdida, todavía luchando por procesar todo lo que había pasado. Pero, poco a poco, comenzó a dedicarse a sí misma, redescubriendo sus pasiones e intereses que habían quedado dormidos durante su matrimonio y amistad. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre la había fascinado, y comenzó a explorar la ciudad, descubriendo nuevos lugares y actividades que la llenaban. Gradualmente, Julia fue construyendo una nueva red de amistades. Se sorprendió al darse cuenta de que, al abrirse a las personas, encontraba consuelo y apoyo. Estas nuevas conexiones la ayudaban a sanar las profundas heridas dejadas por la traición de Andrés y Carla. Aunque el dolor aún estaba presente, Julia sentía que poco a poco estaba encontrando su propia felicidad. Los fines de semana, Julia se dedicaba a actividades que la reconectaban consigo misma. Practicaba yoga,
leía libros inspiradores y caminaba por los parques de la ciudad. Esta rutina de autocuidado la ayudaba a procesar todo lo que había ocurrido y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, Julia comenzó a darse cuenta de que, aunque su vida nunca volvería a ser la misma, estaba reconstruyendo algo mejor y más genuino. Había perdido mucho, pero, al mismo tiempo, había ganado la oportunidad de redescubrirse y encontrar su propia felicidad, libre de las sombras del pasado. Este proceso no sería fácil, pero Julia estaba decidida a seguir adelante, un paso a la vez. El proceso de curación de Julia fue lento y doloroso, pero se permitió sentir cada emoción, cada lágrima que brotaba de su corazón herido. Hubo momentos en que el dolor parecía abrumador, en los que se preguntaba si sería capaz de seguir adelante. Pero, en medio de este torbellino de sentimientos, Julia comenzó a darse cuenta de algo que la sorprendía. Era más fuerte de lo que imaginaba. A pesar de la traición de Andrés y Carla, a pesar de todo lo que había perdido, todavía estaba en pie, decidida a reconstruir su vida. En un momento de introspección, Julia se dio cuenta de que no sería definida por las acciones de aquellos que la habían traicionado. Ella elegiría cómo levantarse, cómo lidiar con esta herida profunda. Esta percepción la llenó de una nueva determinación, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Poco a poco, Julia comenzó a encontrar pequeños momentos de felicidad en su nueva vida. Un atardecer observado desde su ventana, una taza de café compartida con una nueva amiga, una pincelada de pintura en su lienzo. Estos pequeños placeres la ayudaban a reconstruir su identidad, a redescubrir quién era realmente. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero Julia estaba decidida a no dejarse abatir. Su vida había sido sacudida, pero no permitiría que la traición de Andrés y Carla la definiera para siempre. Ella elegiría su propio destino, reconstruiría su vida en base a sus propias elecciones y valores. Con el tiempo, Julia comenzó a sentirse más ligera, más segura. Aún sentía el dolor de la traición, pero ese dolor ya no la consumía por completo. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, para redescubrirse y encontrar su propia felicidad, incluso si eso significaba empezar desde cero. Julia sabía que su viaje de sanación aún estaba lejos de terminar, pero, en ese momento, se sentía agradecida por haber tenido el valor de dejar todo atrás y comenzar de nuevo. Se había encontrado en medio del dolor, y eso la hacía aún más decidida a construir una vida que fuera verdaderamente suya. Después de meses de arduo trabajo en la reconstrucción de su vida, Julia finalmente comenzaba a sentir la paz regresar a su corazón. Se había transformado en una mujer más fuerte, más independiente, alguien que había aprendido a valorarse a sí misma por encima de todo. Las cicatrices de la traición de Andrés y Carla aún estaban ahí, pero ahora servían como un recordatorio de la resiliencia que Julia había desarrollado. Había pasado por momentos de profunda tristeza y dolor, pero había encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. Mirando hacia atrás, Julia apenas reconocía a la persona que había sido. Esa mujer frágil e insegura había dado paso a alguien que sabía exactamente lo que quería y estaba decidida a alcanzar sus objetivos. Había aprendido a confiar en sí misma, a no depender de la aprobación o del amor de otras personas para sentirse completa. Ahora, con el corazón más ligero y una nueva vida por delante, Julia estaba lista para seguir adelante, dejando atrás las sombras del pasado. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ya no les temía. Su viaje de curación la había fortalecido, enseñándole a lidiar con el dolor y la incertidumbre de una manera más saludable. Poco a poco, Julia comenzó a involucrarse en nuevos proyectos, a conectarse con personas que la inspiraban y a redescubrir sus pasiones. Se dedicaba al trabajo, encontrando satisfacción en sus logros profesionales, y también invertía en actividades que la llenaban emocionalmente, como la pintura y la meditación. Aunque el recuerdo de la traición aún la afectaba de vez en cuando, Julia aprendió a no dejarse consumir por él. Se había convertido en la protagonista de su propia historia, decidida a escribir un nuevo capítulo, uno que reflejara su fuerza, su resiliencia y su capacidad de reinventarse. En ese momento, Julia sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero, de alguna manera, eso la liberaba. Había encontrado una nueva forma de vivir,
una que la hacía sentir más auténtica, más verdadera a sí misma. Y, con eso, Julia finalmente sentía que había encontrado la paz que tanto buscaba.